Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de el CIPAS Programación en Python, empleando la herramienta Jupyter Notebook. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta segunda sesión. Esperemos pues que sea bastante productiva. Voy a proceder entonces a compartir pantalla. Por favor me confirman que están viendo adecuadamente la pantalla. Bueno, entonces manos a la obra. Entonces voy aquí a reiniciar el kernel. Bueno, entonces el día de hoy vamos a tratar de hacerlo mucho más rápido. Lastimosamente pues a pretender dar un curso de Python en 3 sesiones pues bastante apretado, pero por lo menos la idea es que a través de estas 3 sesiones que vamos a ver rápidamente pues se genere más bien una dinámica en el sentido del interés que tengamos nosotros para poder empezar a meternos con el uso de este tipo de herramientas. Para eso cuenten conmigo. Estoy completamente abierto a poder institucionalizar un espacio de estos, si no semanal, de pronto quincenal, en donde nos congreguemos al estudio de este tipo de herramientas. Iniciaremos con programación de Python, pasaremos de pronto a pandas, profundizar pandas, usando este tipo de herramientas, usando otras, y que eso se nos convierta en una rutina, en un lugar de encuentro de gomosos para cacharrear, y obviamente pues que nos sirva en nuestro trabajo del día a día. Habíamos dicho pues la semana pasada que estamos trabajando con la herramienta Jupyter por su versatilidad, por las características que tiene de crear simultáneamente un documento sobre él, y esa gran versatilidad que tiene de poder interactuar con código, imágenes, videos, ecuaciones matemáticas de altísima calidad, y pues, el código en Python o en algún lenguaje de nuestro interés. Muchos tendrán más interés, por ejemplo, en trabajar con R, o muchos tendrán la necesidad de interactuar junto con JavaScript y Python, etcétera. Entonces este tipo de herramientas nos permite eso. Nos permite, por ejemplo, a los tutores, aquí veo varios tutores, pensar en crear nuestros propios contenidos, los contenidos de nuestros cursos, empezar a crearlos empleando también este tipo de estructura. Entonces esto se los compartí la semana pasada. Este es el espacio en GitHub que he dispuesto, pues que abrí para poder ir ahí colocando toda la información que he ido generando y quiero compartir con todos ustedes de manera transparente. Entonces aquí pueden encontrar el curso de Python, este que estamos ofreciendo, pero mucho más completo, mucho más, lo pueden descargar, lo pueden ir estudiando poco a poco. Y también, por ejemplo, del curso mío de métodos numéricos, yo aquí ya tengo algunos capítulos y sería interesante que de pronto pudiéramos empezar a generar documentos made in UNAD, o sea, ¿no?, con el sello de la universidad, en donde nuestros estudiantes aprendan de nuestros propios contenidos, y que las guías de evaluación que nosotros empecemos a proyectar de una en adelante las modernicemos y empecemos a trabajar con este tipo de estructuras. Es simplemente una propuesta que hay que, con el acompañamiento de todos, se puede ir generando. Entonces es mientras que el estudiante va leyendo la teoría, porque una cosa que yo he percibido a lo largo ya de 3 años de trabajo en la UNAD es que el estudiante va a tratar de resolver el problema en particular. En cambio, de pronto, pienso yo, con una estructura de este tipo obligaría al estudiante a entender más el contenido e inmediatamente a aplicarlo utilizando programación. Empezar a entender qué es lo que se dice aquí en toda esta parte contextual de contenido, y de una vez aplicarlo. Muchos dirán, pero pues que yo no sé programar.
No, porque inicialmente uno le podría decir al estudiante, ¿qué pasa si yo cambio, por ejemplo, este parámetro? ¿Qué entiende? De acuerdo a la teoría, ¿qué pasa si yo cambio el delta t? Si lo aumento, si lo disminuyo, y sobre este mismo texto haga usted el análisis. Entonces esa es la invitación. Aquí me faltan unas imágenes. La invitación entonces es a que poco a poco nos vayamos metiendo en esto. A los estudiantes también, que se vayan encarretando por el uso de este tipo de herramientas, que no le tengan temor al uso de estas herramientas, y entre todos vamos construyendo contenido más adelante. Bueno, entonces habíamos visto la clase pasada una breve introducción de cuál era la parte de entrada, salida básico de información de Python. Recordemos que teníamos los comandos input y print. El comando input se refiere básicamente a la entrada de datos, y cuando se habla de input se refiere única y exclusivamente a la entrada de datos a través del teclado. Recuerden que yo puedo ingresar información a mi computador, a mi sistema, por diferentes medios. Por ejemplo, yo en este momento estoy aquí y yo estoy ingresando la voz a través de un dispositivo de entrada, como sería un micrófono, para que ustedes allá en los altavoces a su vez sería un dispositivo de salida, pero eso se manipula desde otra forma. Cuando estoy en Python, cuando me refiero a input, el comando input, me estoy refiriendo únicamente a entrada de datos por teclado. Un dato es una tecla, un dato es un carácter, la letra Q, la letra R, el número 1, ¿sí o no? Y el print se refiere única y exclusivamente a la salida de información a través de pantalla del monitor, que ustedes lo vean a través de una pantalla. Vuelvo y repito, existen otros dispositivos de salida de información. En este momento ustedes me están escuchando a mí por sus audios. Algunos tendrán audífonos, otros tendrán parlantes. Esos son dispositivos de salida. Entonces, básicamente eso, hicimos un pequeño ejercicio, muy pequeñito, acerca de cómo era solicitar unos datos, el triángulo de Herón. Corrámoslo nuevamente, por ejemplo, ingrese unos lados 3, 4 y 100, ¿sí o no? No hay problema, ejecuto esta otra y ejecuto esta otra, y podrán observar que el resultado está malo. Ups, ¿por qué está malo? Pues porque 3, 4, 100 no cierran un triángulo. Lados 3, 4, 100 no hacen un triángulo. Y aquí es donde se aplica una de las grandes máximas de sistemas: garbage in, garbage out. Basura entra, basura sale. Esta forma, como el computador, el Python me presenta el resultado, esto es un resultado en los complejos, en los números complejos. O sea, él te resuelve, no tiene ningún problema en resolver esto, pero me lo entrega en los complejos. ¿Por qué? Porque definitivamente esto no se permite, al igual que tampoco se va a permitir, por ejemplo, menos 6, menos 3, 2. Bueno, aquí sí voy a poner aquí otro, de pronto hacer que se equivoque a veces es complejo. Menos 6, menos 5, menos 4. Bueno, observe que si yo le meto valores negativos, pues tampoco. Si yo estoy metiendo datos que corresponden a distancias, pues el ingreso de valores negativos me debería estar arrojando una advertencia. Esta forma como nosotros estamos programando hasta el momento se llama programación secuencial, o es una de las 3 estructuras básicas de la programación, que se llama secuencia. ¿Qué quiere decir? Que las líneas o los comandos se van ejecutando uno a uno,
y para poder ejecutar este segundo comando se debe haber ejecutado previamente el anterior, y así sucesivamente, ¿sí o no? Se va ejecutando línea a línea en este orden. ¿Listo? Como podrán ver, si yo llego a equivocarme por alguna razón, como en este caso, sería altamente deseable que se me permitiera corregir y no esperar a que el programa termine de ejecutarse antes de entregarme los resultados. Entonces, eso no se puede con este tipo de estructura de programación llamada secuencial. Tenemos que recurrir a otra estructura. Esa estructura se llama la estructura de control de flujo. Tenemos básicamente, bueno, son tres, o sea, cómo me condicionan o cómo me controlan el flujo de la información, el flujo de los datos. Python tiene como estructuras lo que llamamos los condicionales y los ciclos, adicionalmente de la estructura inicial que tenemos, que les acabo de comentar. La idea de los condicionales es que ellos me orientan ante una decisión que yo debo tomar. Me permite varias posibilidades y de acuerdo a los datos y de acuerdo a la manera como yo tengo estructurada la condición, él se va o coge un camino o coge otro o coge otro o coge otro camino, el flujo de datos. Entonces vamos a entrar en materia en esto que se llama estructuras de control de flujo. Entonces básicamente son estructuras de control condicionales y estructuras de control iterativas, aparte de la estructura secuencial. Esas tres estructuras son las tres estructuras básicas que nosotros necesitamos para aprender a programar. En principio, cualquier programa, cualquiera que ustedes se puedan imaginar, se puede resolver básicamente con esas tres estructuras. Ahora bien, que haya que bolear mucho código, eso ya es otro tema completamente diferente. ¿Listo? Antes de pasar a materia, vamos a ver qué es lo que es la indentación para Python, o vamos a tratar de entender cómo es que Python trabaja. Python trabaja en estructuras en bloque, así como ustedes pueden observar aquí. Y para yo identificar un bloque en donde va a estar toda una secuencia de instrucciones, una serie de instrucciones, yo utilizo la indentación. La indentación pues simplemente son unos espacios que se dejan después de la primera línea, unos espacios que se dejan para indicar que todo lo que está, por ejemplo, debajo del bloque 1 indentado pertenece a esta estructura del bloque 1. Lo que esté debajo del bloque 2 indentado pertenece a la estructura del bloque 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, esta es una estructura indentada anidada, se les dice así, anidada, es porque hay una dentro de otra. Ese es el concepto básico de programación en Python. La indentación con N, indentación. La indentación es a lo que los que trabajan con Word es la sangría. Y es ese espaciecito que se deja, por ejemplo aquí, observe, esto es sangría, esto que está aquí, este espacio debajo del 2, ¿sí ven? Esto es lo que es la sangría o el sangrado. Y en texto se utiliza para dar una sensación de orden, para estructurar y decirte, vea, todo lo que está aquí debajo pertenece al capítulo 2. Todo lo que está debajo de esto aquí indentado, sangrado, pertenece al capítulo 3. En la mayoría de los lenguajes de programación, MATLAB, Fortran, C, etc., la indentación no es obligatoria. La indentación es optativa y se usa más para dar orden visual al código, para que usted visualmente vea un código agradable, fácil de leer, fácil de entender dónde empieza y dónde termina un bloque,
pero si usted quiere lo hace, si no quiere no lo hace. En Python la indentación es obligatoria. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos entonces en la manera como escribimos código en Python y código como codificamos en otros lenguajes. Por ejemplo, los que trabajan con C, el uso de las llaves para estructurar bloques es obligatorio. Abro llaves, cierro llaves y lo que esté dentro de esas llaves pertenece a ese bloque de instrucciones. Aquí lo equivalente es la indentación. ¿Queda claro? Porque uno empieza a ver después problemas que tienen los estudiantes o uno mismo, no le da el resultado que necesita que le dé o simplemente le saca un error y esos son problemas de indentación. Listo. Se invita a que se lea la guía, la PEP 8, que es simplemente la guía de estilo de programación de Python, o sea, para generar código decente, ¿sí o no? Entonces se invita a que le den una leidita a la guía PEP 8. ¿Listo? Entonces, en Python la indentación es obligatoria. Y básicamente la estructura de control en general de Python es la siguiente, porque vamos a seguir viendo estos bloques per secula seculorum. ¿Listo? Entonces, en la línea inicial, aquí en esta primera, es inicio de la estructura de control, sea lo que eso sea un ciclo, sea un condicional, sea una función, sea lo que sea. ¿Listo? Y vamos a ver muchas estructuras de estas, pero todas tienen la siguiente característica. Inicia la estructura de control en la columna 1 pues, del TTL, bien al inicio. Ojo con esto, 2 puntos. Es obligatorio que esa primera línea finalice con 2 puntos. La indentación, que son estos espacios, no se preocupen por la indentación ustedes en principio, porque cuando ustedes trabajan con donde está el lenguaje con Python como kernel, él automáticamente les hace la indentación cuando él detecta esta. Yo aquí me paro, doy 2 puntos, doy enter y van a ver ahorita más adelante que automáticamente se aprecia, se observa o se hace la indentación. ¿Listo? Y debajo de este bloque va a haber la estructura de expresiones. Puede ser una línea o pueden ser 1000 líneas de código. Va a depender ya del tipo de problema que estamos desarrollando. ¿Listo? Pero esto es, repito, el nombre de la estructura de control, si es un condicional, si es un ciclo, si es una función, etcétera, etcétera. 2 puntos, obligatorio los 2 puntos. La indentación, obligatoria la indentación. Listo, y ya las expresiones. La parte del encoding, ya esto se usaba mucho cuando tenían Python 2. El encoding es para que nosotros los hispanohablantes, los brasileros, los portugueses, los franceses, como inicialmente los códigos, los lenguajes de programación estaban escritos en inglés, y el inglés es una lengua que no tiene acento, es de las pocas lenguas que no tiene acento, pero todo quedó así. Entonces los códigos, los lenguajes de programación tratan de no tener acento, pero obviamente si yo quiero presentar un código para una empresa, para un cliente, pues en principio yo voy a usar ciertos caracteres que a la luz del lenguaje de programación son caracteres especiales, como son por ejemplo los caracteres con tilde. Ni se diga, porque nosotros solo tenemos A, E, I, O, U con tilde, una que otra diéresis y acabó, A, la ñ. Pero por ejemplo el portugués tiene 4 acentos, el francés también creo que tiene 4, la C cedilia y muchos otros caracteres especiales que presentaban problema cuando usted estaba codificando en Python o en otro lenguaje. Entonces, cuando usted tiene la necesidad de utilizar C cedilia, ñ, tildes y todo en tu código,
Entonces se recomienda que lo hagas con esta primera línea de código. Siempre debe ir esto, como una especie de, por decirlo de alguna manera, traducir a que usted va a utilizar Universal Format no sé qué 8. No sé, no me acuerdo qué es lo que dice eso, pero es para que te acepte caracteres especiales, tildes, básicamente. Listo. Miremos, por ejemplo, aquí no lo voy a ejecutar todavía, voy a ejecutar este, a ver si de pronto este nos acepta esto. Ya, como esto ya son 3.7, 3.8, el Python 3 ya lo acepta este tipo de caracteres especiales, sin necesidad de establecer esta línea. Listo. Eso es porque muchas veces a uno le resulta este tipo de problemas y uno es quebrándose el coco sin saber qué es. Básicamente es por esto. Listo. Después de esta breve introducción a las estructuras en bloque, ahora vamos a la segunda estructura de control de flujo, que es el condicional. Entonces, ¿cómo es un condicional? Un condicional presenta la siguiente estructura. Si una condición, entonces, esos dos puntos es como el entonces, inmediatamente, ojo con esto que tiene todo que ver, inmediatamente de ustedes, dependiendo de la manera como ustedes hagan esta declaración, esa declaración tiene básicamente dos valores: o es falso o es verdadero lo que tú estás diciendo ahí. Eso es lo que evalúa el código, el programa. Lo que tú pongas aquí en condición, o eso es falso o eso es verdadero. Entonces, si esto es verdadero, inmediatamente entra a esta línea de código. Esa línea pueden ser 10.000 líneas. O sea, en este primer gran bloque se van a ejecutar todas las acciones cuando esto sea verdadero. Si no, o sea, lo contrario de verdadero es falso. Si no, entonces aquí inmediatamente se van a ejecutar todas las acciones que son falsas, que esta condición al ser evaluada fue falsa. Listo. Eso ocurre para siempre. Una técnica de programación para depurar, para saber si tú sabes programar o no sabes programar, es que usted tiene que pensar antes de y decir, bueno, yo puedo tener dos posibilidades, de que esto sea falso o de que esto sea verdadero. No es lo mismo, ojo con esto, si la acción, por ejemplo, falsa, es la acción que se repite más veces. Por ejemplo, ante cualquier situación, usted quiere comparar dos objetos, quiere comparar dos números, quiere comparar dos elementos, y la inmensa mayoría de las veces esa comparación es falsa. Entonces, por ejemplo, usted dice, si A es igual a B, falso. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Él va a tener que saltar, leer esto, bueno, de alguna manera, y volver a entrar acá. Eso es una mala técnica de programación, porque si usted ya sabe que la inmensa mayoría de veces lo que tú preguntaste, lo que tú dijiste acá es falso, entonces cámbiele mejor el sentido para que quede verdadero y obligue a que cada vez entre de una vez aquí. Entonces, una buena técnica de programación es que yo voy a hacer, hacémosla, perfecto, sí, eso es lo que estamos haciendo. Hacemos, o yo tengo que pensar que debo estructurar esa negación condicional de tal manera, pensando en el problema. Yo soy el dueño del problema, yo tengo que entender el problema,
de tal manera que la inmensa mayoría de las veces sea verdadero, para que de una entre acá y así me evito hacer este doble salto. Es un tiempo computacional, es una ganancia brutal de tiempo, porque usted esto no lo hace una vez, no lo hace 2 veces, usted puede hacer esto 1 zillón de veces cuando ejecuta el código, y esto se puede demorar 0.00001 segundo haciéndolo, pero si lo haces 1 zillón de veces, esos 0.00001 segundo se te convierten en horas, porque va sumando tiempo. Entonces es bueno tener eso. Esto es lo que nosotros conocemos mundialmente como el if else. Si tal cosa, haga esto, o sea, si esto es verdadero; si no, else, haga esto. Perfecto. Qué pena, es que mi hijo está por allá abajo, todo altanero, pero bueno, como dije la semana pasada, las ventajas de trabajar en casa. Entonces esta es la estructura, no nos vamos a detener, voy a seguir rápido, voy a empezar a avanzar. Entonces mi flujo, por eso se llama estructuras de control de flujo, dado 2 valores, yo quiero saber si uno es mayor que el otro o lo que sea. Entonces o se puede ir por acá o se puede ir por la izquierda, dependiendo de la decisión. Listo. Entonces vamos a ver un pequeño algoritmito cómo sería. Listo. Entonces aquí me pide 2 datos, ¿sí o no? Por ejemplo 1 y 2. Entonces yo quiero saber qué es A con respecto a B. Entonces yo puedo tranquilamente hacer esta pregunta así: A mayor que B. Realmente no es una pregunta, es una afirmación. Entonces esta solución, o esto, lo que él me entrega aquí es que es falso. ¿Sí? Entonces yo puedo hacerlo en Python, lo hago así directamente, solo que el resultado me va a decir que eso que tú estás diciendo es falso. A mayor que B, no, es falso. Yo puedo decir también que A sea igual a B. Ojo, lo habíamos dicho en la clase pasada, esta estructura, este igual, es asignación. Es asignación. Esto es asignación. Esto es igualdad. O sea, aquí no es que A sea igual a esto. Denme un segundito, por favor. Está todo rebelde. ¿Qué pasa, por favor? La gente se está quejando de que esa... La gente está quejando de que esa... Hijito, colaboren. ¿Tú podrías ir a... también aquí? Pero pues yo la estoy dando, yo la estoy... Ay, Dios mío. Bueno, volvimos. Entonces, tengamos entonces muy presente eso, listo, que esto no es igual. Eso, cuando estemos en computación, esto es asignación. Quiere decir, lo del lado derecho, asígneselo a esta variable al lado izquierdo. Y esto es igualdad. Y aquí lo que yo estoy simplemente estableciendo una relación de comparación entre quién es A, o el contenido de la variable A, con respecto al contenido de la variable B. Y aquí estoy diciendo que es igual. Y la respuesta es que es falso, porque el contenido de la variable A es 1 y el contenido de la variable B es 2. ¿Listo? Ahora bien, si yo quiero una estructura más compleja, si yo quiero establecer una estructura un poco más compleja, ¿sí o no?, para poder tomar decisiones y tomar acciones al respecto, entonces yo ya la incorporo dentro de un bloque if, dentro de un bloque condicional.
En Python se permiten de las siguientes formas. Observe que este es el bloque. If A mayor que B. Entonces yo digo, si A es mayor que B, si esta condición es verdadera, él inmediatamente va a entrar acá y me va a imprimir este mensaje, que A es mayor que B. Y se sale. Mire que este siguiente bloque no le paren bolas al espacio, no tiene nada que ver con el espacio. Pueden haber 1 o 1000 espacios, entonces no le paren bolas al espacio, ¿sí o no? Realmente lo que implica el bloque como tal, o pueden incluso estar juntos, pueden estar así inmediatamente juntos, uno debajo del otro. Lo que indica que es otro bloque diferente es que esta línea ya no está indentada, o sea, ya no está metida. Eso es lo que me indica que es otro bloque. O sea, básicamente esto. Entonces, mire que aquí el Python no necesita, como necesitamos por ejemplo en MATLAB, de una sentencia end if, donde me indica que finalizó el ciclo. O por ejemplo en C++, cierre corchetes. Aquí con el hecho de desindentar, o sea, devolverme, ya él automáticamente cierra este bloque. Listo. Entonces cerró el bloque, no hizo nada. ¿Por qué? Porque A no era mayor que B. Después entra este otro bloque y dice, si B es mayor que A, si esto es verdadero, entonces ahí sí ingresa y ejecuta esta sentencia. Eso es lo que él va a hacer. O sea, saltó esta línea de acá, se saltó esta y pasó aquí. Sigue su camino, después de que imprimió el mensaje, va a seguir su camino y va a volver a comparar si A es igual a B, porque tengo tres casos: o que dos valores sean iguales, o que un valor sea mayor que el otro, o un valor sea menor que el otro. Básicamente esas son las tres condiciones. Ojo que escribir así, B mayor que A, ¿sí o no?, es exactamente o equivalente a escribir A menor que B. Son dos formas de escribir lo mismo. Decir que B es mayor que A o que A es menor que B son equivalentes. ¿Listo? Solo que aquí le tengo que cambiar el orden o el sentido. Entonces yo puedo tener esta estructura. ¿Cuál es el problema de esta estructura? Pues que él siempre va a evaluar esta, va a evaluar esta y va a evaluar esta. Así sea que la solución sea esta, porque están desagregadas. Entonces si ejecuto, me dice que B es mayor que A, ¿sí o no? O sea, efectivamente 2 es mayor que 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dificultad tiene esta? Vuelvo y repito, pues que están desagregadas y entonces no es óptimo, entre comillas. Entonces lo que yo puedo hacer es juntar las posibilidades en un único bloque condicional, y ese único bloque condicional es a través de la estructura if else. Entonces, por ejemplo, ella va a trabajar de la siguiente manera. Digo, si A es mayor que B, entonces imprímame A es mayor que B, si esto es verdadero. Y el else, lo que te quiere decir, mire que el else no tiene una sentencia. ¿Por qué no tiene sentencia? Porque el else significa y el resto de posibilidades. O sea, este else está abarcando que A sea igual a B o que A sea menor que B. Por eso entonces el texto tiene que decir A es menor o igual que B. ¿Sí o no? No puedo decir, o sea, como está estructurado esto, yo no puedo decir cuál de las dos, pero a mí me dicen, hey, pero yo necesito saber qué pasa, cuál es la respuesta. Aquí queda un poco ambigua. Aquí lo único que me están diciendo es, bueno, A no es mayor, A es o menor o igual, no sé más. Esa sería ante la condición else. De la condición else se interpreta como
y el resto. Por eso con else no se colocan estructuras, no se pone la sentencia, perdón, no se coloca. Listo. Si yo quiero entonces desagregar aún más parecido a este, ¿sí o no? A esta estructura, pero utilizo el if, else. Este elif es una contracción de else if. Si no si, haga esto. Y la manera de trabajar el si no si es la siguiente. Si A es mayor que B, entonces imprímame esto. Si no si, A es menor que B, entonces me imprime esto. Si no, aquí en principio debería estar esta. En principio, o sea, ¿sí o no? Pero como else abarca el resto de posibles, aquí solamente existe esa otra posibilidad, que sean iguales, el else abarca el resto de posibilidades. Por eso no es necesario colocar esta sentencia o una sentencia de este tipo. Else nunca no va acompañada de nadie para que se lo graben. Else es solita. Else dos puntos. Te mire que en todas partes se está cumpliendo la estructura de bloque que hablamos al inicio. En todas partes es el nombre de la estructura, if, la sentencia o lo que tenga que ir, los dos puntos y la indentación. ¿Listo? Profe, ¿y qué diferencia hay entre esta estructura? Vamos a subirla. Venga, la subimos para ponerla cerquita a donde yo las tenía ahorita. Todo lo bueno de esto es fantástico. Opa. Y de esta, profe, pues, yo la vuelvo y repito. Si A fuera igual a B, vamos a hacerlo aquí, vamos a volverlo a hacer aquí. 2, 2. Si yo hago esta estructura, ¿qué va a hacer? Él va y entra acá. ¿A es mayor que B? No. Entonces, él solo va a entrar acá si es verdadero. No. ¿A es menor que B? No. A es igual a B. En cambio, con esta, él hace como esos saltos, los hace más rápidos o los hace más eficientes. Él tendría que entrar una por una. En cambio, él simplemente se salta de uno en uno. O sea, esta estructura, de esta forma, permite mantener un mayor control sobre este flujo de acá y permite decidir cuándo termina, etc. Entonces, esta es la forma adecuada, el resultado va a ser el mismo. Y es una de las cosas que más me pelean a mí los estudiantes o los que están aprendiendo a programar. Ah, pero es que es lo mismo. Y yo, pues sí, o sea, el resultado es el mismo, pero la idea no es el resultado per se. La idea es tener una muy buena técnica de programación. ¿Listo? Entonces, esta última es la correcta. Si lo ejecuto, me va a decir que A y B son iguales. Igual, si ejecuto esta de acá, pues me va a sacar el mismo resultado. ¿Listo? Además, porque este tipo de estructura sí me va a permitir hacer otros tipos de condicionales de una mejor manera. Vuelvo a bajar esto, ahorita donde lo habré tenido. Dale acá. Y no, bajémoslo un poquito más. Venga, bajémoslo más después del algoritmo. Listo. Y yo ya puedo entonces empezar a volver más compleja estas estructuras. Aquí solamente estoy comparando dos valores. Aumentémosle uno y mire cómo pasa de algo de esta estructura lógica para comparar tres números. Vea cómo se convierte. Cada vez va creciendo. Entonces, con una estructura de este tipo, yo tengo que elaborar entonces unas condicionales anidados, o sea, un condicional dentro de otro condicional. Entonces, por ejemplo, tengo 1, 3, 2. B es mayor que A y C. ¿Sí o no? Entonces él se va direccionando dependiendo de 1, 3, 2. Entonces, A es mayor que B. No.
A no es mayor que B, esto es falso, entonces él salta acá. B es mayor que C, sí, si B es mayor que C, aquí ya me dijo que B también es mayor que A, porque me dijeron aquí que A no era mayor que B. Entonces, de una vez llega a esta última sentencia, que es, a esta. B es mayor que A y C. Entonces, yo puedo tener condicionales anidados. Uno dentro de otro, uno dentro de otro, uno dentro de otro. ¿Cuántos? Los que necesite. No hay límite en la cantidad de anidados que yo tenga. ¿Listo? Staggered se llaman Entonces, eso es básicamente lo que hay que medio saber en principio, obvio. Ya le toca a uno empezar a cacharrear y van a ver mucho más complejos, pero la idea es esa en principio. Profe, yo puedo tener una estructura que no sea tan compleja como esta. Sí. Colocando aquí, por ejemplo, A mayor que B, AND, los conectores lógicos, AND A mayor que C, por ejemplo. Entonces yo aquí de una vez puedo hacer la evaluación de que A sea mayor que B y que A sea mayor que C. Si eso es verdadero, entonces yo voy a decir que A es el mayor, porque este conector lógico, el I, recuerde que el I es inclusivo, el OR es exclusivo, entonces me va a permitir hacer también estos tipos de conexiones lógicas. Y puedo hacer que este código sea solamente de 4 líneas, por ejemplo. ¿Listo? Pero eso ya va a depender del tipo de problema. Por el momento no lo complejiquemos más y dejémoslo así. Vamos entonces ahorita a los ciclos, que en otras partes se llaman boucles, en francés y en español de España se les llama boucles, y en inglés se les llama loops. Entonces ustedes en la bibliografía lo pueden encontrar de diferente manera para que no se confundan, están hablando exactamente de lo mismo. Pues los ciclos, como su nombre lo indica, cuando yo tengo que hacer este tipo de estructuras pero repetitivas, cuando yo tengo que dar, por ejemplo, hacer un conteo, yo tengo que contar de 1 en 1 hasta 1000. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente sería 1. Si estoy andando de 1 en 1, pues el siguiente sería el anterior más 1. El siguiente valor sería el valor anterior más 1. El siguiente valor sería el anterior más 1. Entonces miren que se repite esa misma estructura n veces. Entonces cuando yo tengo que hacer ese tipo de repeticiones, utilizo lo que se llama ciclos, bucles o loops. Listo. Entonces Python presenta básicamente dos estructuras de ciclos: los ciclos mientras y los ciclos for. El ciclo mientras o el while es un ciclo condicional if que tomó IB100, repotenciado, remasterizado. Obsérvense que la diferencia básica entre un ciclo, entre un while y un if, es que el while me permite hacer esto varias veces, pero la estructura es exactamente lo mismo y funciona para lo mismo. Si yo vengo y cambio aquí por while, queda exactamente igual, solo que con este while me va a permitir hacer esto varias veces hasta que esta condición deje de cumplirse o hasta que cierta condición se cumpla, o también como se dice, mientras una condición se cumpla, haga. El ciclo if, la estructura if solo se hace una única vez, o sea, él pasa por acá una única vez, pasó, evaluó y siguió su viaje para abajo en el código. Listo. Cuando yo necesito que mi estructura de control de flujo se quede repitiendo una sentencia mientras que una cierta condición se esté cumpliendo o hasta que una cierta condición deje de cumplirse, entonces
utilizo un while. Y la estructura del while, pues voy a pasar aquí rápido, es esta. Básicamente la misma. Repito cómo es el bloque en Python. Es el nombre de la estructura, cualquier cosa que él tiene que hacer, dos puntos, indentación. ¿Listo? Repito, nombre de la estructura, la sentencia, lo que tiene que hacer, los dos puntos, la indentación. Y mire que aquí hay dos líneas indentadas. Quiere decir que la línea 7 y la línea 8 pertenece al while, no así el print, porque el print ya no está indentado. Profe, yo puedo poner un print dentro de un while. Ya. Y vamos a ver dos resultados distintos. Entonces, el while tiene ciertas características, como son las siguientes. Bueno, voy a pedir un dato, n, cualquiera. Input, ingrese el número de veces que quiero realizar este ciclo, que quiero repetir esto. Entonces, recuerden que input, cuando yo entro esto, lo que él ingresa por teclado, lo que él recibe por teclado, es una cadena de caracteres, son strings, no son números. Así usted le ponga 5, así usted le ponga 1000, son los caracteres 1, 0, 0, 0, no es el número 1000, son los caracteres 1, 0, 0, 0. Si usted pone, hágalo 5, no es el número 5, son los caracteres, o es el carácter 5. Para darle sentido matemático o sentido numérico, o que tenga un valor numérico, yo le tengo que transformar estos datos a un valor numérico, ya sea un integer o ya sea un float. ¿Entendido? Ahora sí, esto que recibe n y que va a quedar ahí almacenadito en n, va a ser un número. Exacto, muy bien ahí, Jonathan. Con el while, el gran peligro del while es que si usted no sabe determinar muy bien esto, él se eleva a usted en un ciclo infinito. Entonces, ¿qué tengo? Pues, tengo que tener n, depende del tipo de problema, le voy a adicionar una suma, y por lo general una suma yo la empiezo en 0, no necesariamente empieza en 0, no necesariamente, y a él le tengo que poner un contador, como cuando ustedes, por ejemplo, se suben a un bus o van a entrar a cine o entran al metro aquí en la ciudad de Medellín, o tienen que entrar al Palacio de Justicia, ustedes pasan por una roleta. Esa catraca o esa roleta básicamente lo que está haciendo es contabilizando la cantidad de personas que están entrando. Eso no es por seguridad, cualquier pelagato se la salta, y si no, miren los videos en Bogotá todos los días, como la gente se salta y se sube por encima de la roleta, y eso, pues, la catraca o la roleta lo que hacen es contar. Entonces haga de cuenta que esto es, yo necesito contar, porque el while, gracias profesor Ricardo, sí, entonces por favor nos colaboran con el diligenciamiento del formulario de asistencia. Entonces, básicamente yo tengo que establecerle un contador. No necesariamente empieza en 1 tampoco, puede empezar en 0, puede empezar en 1000, puede empezar en -1, va a depender de cada tipo de problema, pero es un contador. Entonces, lo que yo le voy a decir a él es, vea, mientras que i sea menor que n, i empieza en 1 y n supongamos que va a ser 100, pues la ideal es que sea que todos firmemos la asistencia con la intención de que, pues, tener un registro del evento, porque esto es en compañía con la cadena de
las decisiones. Entonces es bueno para que nosotros nos quede constancia de la asistencia, y los estudiantes, ya ahorita les paso el enlace a la asistencia al CIPAS como tal, listo, que también a mí me lo cobran. Entonces ahorita les paso la asistencia, pero diligenciemos esta primero, que ese es al evento en general, y ahorita les paso el enlace a la asistencia al CIPAS como tal, listo. Entonces, mientras, y por ejemplo yo N puse 10, entonces ¿cuánto vale I? Va a valer inicialmente 1. 1 menor que 10 es verdadero, entonces él entra al ciclo. Recuerde, él va a entrar siempre que esta sentencia sea verdadera. Ahí lo que dijo ahorita el compañero Jonathan, si yo tengo esto al revés, ¿sí o no? Mientras I mayor o igual que N, por ejemplo, I es 1 y N es 10, y si yo tengo esto al contrario, pues ¿qué va a pasar? Nunca va a entrar acá, nunca va a entrar, porque I nunca va a ser mayor que N. I vale 1, N vale 10, entonces I no es mayor que N, eso es falso, y no entra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la manera como nosotros establecemos esto, y si le ponemos o le quitamos el igual, él puede que o nos sume un elemento adicional o nos deje de sumar un elemento, que tampoco es ideal eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como la suma entró en 0, aquí tenemos otra particularidad de los lenguajes basados en C. Lo general sería, ustedes lo van a ver por ejemplo en MATLAB, sería suma igual a suma más I. Esa es una forma como los que venimos de Fortran, los que hacen con MATLAB, hacen esto. ¿Qué hace? Coge el valor anterior, mire que la suma vale 0, el valor anterior, súmele el valor de la variable I. La primera vez que entra I vale 1, vale 1, 1 más 0, y almacénelo en la variable suma. ¿Para qué se hace esto? Mire que la variable está en ambos lados, es para ahorrar, para no tener 1000 variables diferentes. ¿Sí o no? Entonces él lo que hace es acumula y actualiza ese valor. Realmente así es como usted cuenta. Solo que usted lo hace de una manera tan mecánica que usted no cae en cuenta que está haciendo eso, pero así es como usted cuenta. ¿Listo? Entonces esta es la manera clásica entre comillas de hacerlo, pero la manera pitonista es esta: suma más igual I. Este más igual reemplaza esto. ¿Listo? Entonces es una forma compacta de hacer esa estructura. Y aquí es donde dice el compañero Jonathan, si yo no pongo este contador, o sea, este acumulador, una cosa es un contador y otra cosa es un acumulador, ¿sí o no? Entonces él nunca va a crecer y no crecería. Vamos a ejecutar este sin el I y vamos a correrlo. Ingrese el número 10 y observe que aquí entró en un ciclo infinito. ¿Sí ven? Ahí está ejecutando y me puedo quedar todo el resto de la charla y eso nunca va a parar. ¿Por qué? Porque nunca va a parar. Porque y siempre toda la eternidad va a ser menor que N. Porque I no está avanzando. Y siempre va a valer 1 y N va a valer 10. N va a valer 10 y I siempre va a valer 1. Nunca va a, no va a haber una condición que saque de esa situación. Toca pararlo a la fuerza, interrumpirlo, y mire la diferencia cuando yo tengo este acumulador. ¿Qué va a hacer?
La primera vez que él entre va a valer 1, compara que 1 es menor que 10, es verdadero, entra. Suma vale 0 y le suma 1. Entonces ya la suma va a valer 1. Y aquí i vale 1 y el siguiente i, súmele 1, o sea que aquí i ya vale 2. Vuelve y se devuelve. 2 menor que 10, sí. Hace la suma y al i le aumenta 1 y ya vale 3. Se devuelve. 3 menor o igual que n, sí. Y así sigue. ¿Se observa? Y así sigue, y así va yendo, hasta que deje de cumplirse esta condición. Cuando deje de cumplirse esa condición, automáticamente para. ¿Sí ven? Automáticamente para. Paró, se sale del ciclo while, acumuló y afuera voy a decir, vea, la suma desde el 1 hasta 10 es el valor de la suma. ¿Qué pasa si yo meto el print dentro del while? Corrámoslo, ejecutémoslo, digo 10 y observen. Cada vez que él pase me va a imprimir un mensaje. Me imprime cuánto vale, 1. La suma de 1 hasta 1 es 1, la suma de 1 hasta 2 es 3, la suma de 1 hasta 3 es 6, porque es 1 más 2 más 3. La suma de 10, 1 más 2 más 3 más 4. Y así. Entonces, esto hace total diferencia. Cuando yo le devuelvo, cuando yo ya me salí del ciclo while, entonces él me lo hace una única vez. Hace primero todo el ciclo, acumula en suma y aquí lo devuelve. Listo. Entonces, como dijo ahorita el compañero Jonathan, hay que tener mucho cuidado con esta estructura, ya que puedo o no entrar, como les demostró ahorita al principio, o no entra, ¿sí o no? Porque yo tengo una mala programación. Por ejemplo, hagámoslo, no lo hice realmente. 10 no entró, porque la manera como está la estructura es que esto va a ser verdadero mientras i sea mayor o igual que n, y eso nunca va a ser verdad, porque i yo le estoy diciendo que sea 1, n es cualquier dato mayor que 1, entonces esto es falso, siempre va a ser falso, y él simplemente salta, no pasa por acá, no suma, no acumula, y simplemente me imprime los datos iniciales. Entonces se tienen esas posibilidades. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia? Ya llevamos 1 hora, para que me vayan comentando a ver. ¿Todo está bien? Bueno, entonces, a grandes rasgos, muchachos, eso es while. Voy a tratar de dejar eso, ya lo tienen ustedes, pueden disponer de él, descargan los códigos, juegan con ellos, reproducen, cambien el valor, mucho cuidado con irse la luz a la, no hagan esto en horarios de novelas de las abuelitas, porque se les bloquea el computador, les toca bajar los breakers y bueno, entonces tengan mucho cuidado con esos ensayos. Aquí por ejemplo está rápido, mire que aquí yo no necesito ningún dato, él automáticamente produce la información. Bueno, yo puedo también de alguna manera indicarle con el comando break, como un freno de mano, un freno de emergencia, para que se salga por si sucede algo. ¿Listo? Pero bueno, eso es una estructurita un poquito más compleja. Aquí están ejemplitos para que los vayan revisando. Voy a avanzar. Aquí es un jueguito, vamos a jugarlo. Ingreso un número, vamos a poner 5 y me dice, tiene un número muy grande, o sea que voy a poner 2, es un número muy grande, 1.
voy a poner aquí, ingreso un nuevo número, vamos a poner 10, tengo un número muy pequeño, o sea, es un número entre 10 y 20, pero eso faltó, pongamos 15, es un número muy grande, 12, un número muy grande, 11, y llegué. Es con Shift Enter. Para ejecutar son las teclas Shift más Enter. Adjunto al tiempo. Shift Enter. Shift y Enter al tiempo. Con eso ejecuto las celdas. Buena pregunta, de pronto se me ha olvidado. ¿Sí o no? Bueno, entonces yo aquí puedo establecer o que continúe o que pare, etcétera, etcétera. El otro tipo de ciclo es el ciclo for, para. Y la estructura del ciclo for es for, la palabra, el nombre del ciclo, una variable, se llama variable muda, en una secuencia. O sea, esto, aquí sí, a diferencia del while, en el ciclo for, usted sí le dice antes, hágalo 10 veces, hágalo 100 veces, hágalo 1.000.000 de veces. Mientras que el while lo va a hacer la cantidad de veces que usted en principio no sabe. Va a depender mucho de los cálculos, va a depender de una cantidad de cosas. A veces puede que haga unos ciclos, los haga 10 veces, otras 1.000. Mientras que el ciclo for siempre vas a saber cuándo empieza y cuándo termina, cuántas veces va a hacer eso. Profe, yo puedo hacer un ciclo while como si fuera un for o un problema, o un problema con un ciclo for como si fuera un while. Sí, o sea, yo puedo tranquilamente jugar con ambas estructuras y el resultado en principio debe dar lo mismo. Listo, entonces el ciclo for rápidamente es, voy a pasar por delante de esto, de pronto lo toco ahorita, no sé si alcance. For variable en secuencia y aquí las sentencias, si no, ejecute otra. Esto es como también si fuera un if, pero a ver, este no es muy usado con este else, pero Python lo permite. Entonces vamos a ver rápidamente un ejemplito. Entonces, por ejemplo, yo tengo una estructura, yo tengo una serie de datos en una estructura que se llama una lista y él va a iterar sobre esa lista. Entonces, por ejemplo, x se le llama una variable muda, una variable que no habla, porque él solamente va a contener un dato en un instante y después se actualiza. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a ir recorriendo esta lista, elemento por elemento, C, C++, Perl, Python, va a ir recorriendo y vamos a ver qué nos imprime. Entonces, él lo que hace es, para X en lenguajes, de lenguajes es cada uno de esos elementos. Entonces la primera vez que entre captura este elemento y lo almacena aquí y lo imprime. Entonces ya con este valor que es C viene y lo imprime, se devuelve y pasa al siguiente elemento que es C++, lo captura y lo imprime C++, se devuelve y así hasta que recorra cada uno de los elementos de la lista. Mire que él ya no está condicionado a una estructura de un condicional ni nada, simplemente él va y hace la cantidad de veces que se te manda a hacer. No necesariamente le tienes que decir la cantidad de veces, sino hasta que la lista o los elementos de esa lista. Gracias, José, muy gentil por haber estado. Sí, espero tan pronto tenga la grabación, se los compartiré a través del listado que me facilite el profesor Ricardo. Bueno, entonces así es como funciona el el for. Listo. Miren esta, por ejemplo, yo puedo tener una cadena, un string, una cadena de caracteres para Parangaricutirimícuaro, y ella funciona como si fuera una lista de cadenas, de caracteres, perdón. Lo mismo,
Entonces yo aquí lo que voy a hacer es hacer un ciclo elemento a elemento, P, A, R, A, N, G, y me va a imprimir. Primero tengo que ejecutar la línea de arriba y me la va imprimiendo línea por línea, elemento por elemento. Elemento a elemento me va a imprimir este. O sea, él captura la primera elemento en la primera pasada y lo imprime. Se devuelve, captura el segundo elemento de palabra, de la variable palabra, que es Parangaricutirimícuaro, y lo imprime. Captura el tercero y así se va yendo. Yo puedo también establecer una lista de rangos, ¿sí o no? Un rango en la lista o en la cadena de caracteres, y le digo que solamente me imprima ciertos valores. Vamos a ver qué hace esto. Mientras que aquí me imprimió todos los valores, aquí lo que yo le dije es, vean, imprímame desde la posición 2 hasta la posición 10, pero siempre hago un salto de 2 en 2. Y aquí hay algo que de pronto se me pasó la clase pasada, un manejo de listas con Python o de cadenas de caracteres. El primer elemento en una lista, aquí, o sea, la posición es la posición 0. Python sigue como en C o como C++, porque es un lenguaje derivado de esos. La posición, aquí la primera posición es la posición 0. O sea, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, y esta es la posición n-1. O sea, si esto tiene 20 letras, entonces esta será la posición 19, porque empezó en 0. Es algo que también ustedes tienen que tener muy pendiente. Por eso, cuando uno establece estos rangos, a veces se lleva unas sorpresas, porque uno piensa una cosa pero le imprime otra. Entonces aquí lo que está a partir de la posición 2, entonces, ¿cuál es la posición 2? 0, 1, 2, hasta la posición 10, pero no hasta la 10, sino hasta la 10 menos 1, o sea, hasta la 9. Imprímame los pares. Entonces va a imprimir la R, se salta la A, imprime la N, se salta la G, imprime la A, se salta la I. Bueno, no sé si ya llegué a la I. Imprime la I, y él debería imprimir la U, que es la 10. Pero para que me imprima la U, la 10, la posición 10, yo a él le tengo que decir, váyase uno más. O sea, váyase hasta 11 para que él me imprima la 10. Listo. Entonces, esta sería, no puede empezar a jugar que imprímame los pares, imprímame los impares, y ya empieza pues. También yo puedo utilizar, o muy del for, viene una función que se llama range, rango. Y siempre la estructura de range, para no utilizar estas listas, la estructura del range es start, stop, step. Es una función. Entonces, aquí hay tres variables, tres argumentos. Start es un valor entero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, donde se quiere empezar la secuencia. El stop es hasta donde usted quiere que vaya, pero mucho cuidado, porque él va a parar en stop menos 1. Entonces, siempre trate de que sea stop más 1, para que él pare antes. Y el step es si quiere que vaya de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, incluso se puede ir en valores negativos. Listo. Entonces, por defecto, el único valor obligatorio para la función range es el stop. Es el único obligatorio, como lo vemos aquí. ¿Qué quiere decir aquí? Quiere, vaya desde 0 hasta 10, coma, es que tengo vaya, empiece en 0, pare en 10, realmente 9, y hágalo de a 1. Si el start y el step son 0 y 1, usted los puede obviar y le queda corto.
Listo. Entonces observe que si yo imprimo esto, me va a imprimir que tiene un rango entre 0 y 10. Yo puedo convertir esto en una lista. Entonces mire que aquí me muestra los valores, o sea, me muestra 10 valores, me está mostrando 10 empezando en 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me muestra 10 valores, me genera 10 valores empezando en 0. Listo. Entonces esta función range me hace de forma automática, me genera estos valores de forma automática. Miremos cómo sería, esto sería pues fuera de un ciclo, pero yo puedo también decirle que dentro de un ciclo me genere cada vez que pase por un valor 0, 1, 2, 3, mire que aquí a diferencia del while no me tocó poner el acumulador y más igual 1, porque él internamente lo hace. Realmente, y aquí como los chismosos, bien adentro de cómo está programado el for, es un while. Pero, listo. Bueno, entonces, no se lo tengo que poner porque yo ya sé que lo tengo que hacer 10 veces. Hágamelo 10 veces. Cuando yo no tengo que someterlo a ninguna condición, lo hace 10 veces. Entonces, él lo hace así. Yo ya puedo, les voy a dejar a ustedes para poder avanzar, pues que jueguen, que lean, que miren, ¿no? Ahí están los ejemplitos, como hago una lista en orden descendente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, tal, ¿sí o no? Entonces, para que por favor lo hagan. Puedo trabajar también, bueno, otro jueguito rápido que se inventa uno, lo que les expliqué ahorita, la diferencia entre lo que es un contador y un acumulador. Entonces, ahí está. Todo es con trabajo con for, etc. Y un pequeño laboratorio que sería interesante que ustedes se animaran a hacerlo. Y pues, como les digo, la idea es crear comunidad. Esto lo podríamos revisar después. Muchachos, entonces rápidamente, estas son las estructuras de control de flujo. Listo. Vamos ahorita rápidamente, que ya sí nos cogió, como decían cuando yo era joven, nos mordió el marrano, ¿sí o no? Vamos a ver algo que se llama funciones. Cuando yo empiezo a hacer un programa, ¿sí o no? De matemáticas, programa de contabilidad, cualquier cosa, pues uno muchas veces hace lo que se llama programación espagueti. ¿Qué es programación espagueti? Pues que usted coge un código y línea tras 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 línea 10.000 líneas codifica en un único archivo. Eso se vuelve inmanejable, eso se vuelve repetitivo, eso se vuelve incontrolable, eso. Entonces existe en la programación algo que se llama funciones. Sí, funciones, así como usted tiene una función matemática. ¿Qué es una función matemática? Pues es una función que va a depender del dato de entrada, y cada vez que usted ingrese un dato de entrada, pues él va a calcular ese dato de entrada al cuadrado y le va a restar 3. Esa es la regla a la cual va a someter usted esta función. O sea, el mismo concepto que existe en matemática. ¿Para qué? Para que usted no cada vez tenga que programar x cuadrado menos 3. Cada vez que usted tenga que hacer esto, no lo tiene que programar. Usted lo programa una única vez y el resto de veces usted lo que hace es un llamado a esta función. Es el mismo concepto en programación. ¿Listo? En programación. ¿Cómo es una función en Python? En Python, defino la función con la palabra def. El nombre de la función, una lista de argumentos o de parámetros, o sea, las variables de entrada, en este caso sería la x, una sola variable, y ojo, 2 puntos, indentación y las sentencias. Mire que eso cumple con lo que nosotros estamos hablando de la estructura en bloques. Listo. Vamos a poner aquí a borrarlo para que no nos pasteleen.
Entonces, ¿cómo trabaja? Entonces, básicamente lo que hago es defino la función def, el nombre de la función. Lo mismo, no puede llevar espacio, no puede empezar con números, no puede tener caracteres especiales, etc. Y mire que una función puede obtener 1, 2, 3, 1000 argumentos, o no puede, puede no tener argumentos. En este caso, esta función no tiene argumentos. Cuando yo hago esto, aquí lo único que hice fue definir la función, no más. Líneas más abajo de mi código, yo lo que hago es el llamado a la función. Entonces aquí, ¿cómo se hace el llamado a la función? Pues simplemente se coloca el nombre de la función, control copy, control V, y entre paréntesis voy a colocar los argumentos de dicha función. Como observamos, no necesito pasarle ningún argumento a esta función para que trabaje, porque ella la llamo acá, se devuelve, no tiene que entrar nada, y lo único que él va a hacer es imprimir un mensaje: hola mundo. Entonces, si yo ejecuto esta función, te recuerde, esto es llamado a la función, aquí es donde yo llamo a la función, y aquí es donde yo defino la función, donde yo creo la función. Aquí lo único que estoy haciendo es el llamado. Entonces, al ejecutar esta línea, esta de acá, lo que hago aquí es ejecutar. Él va y busca, porque como ya ejecuté, Python ya reconoce que hay una función llamada f bienvenida, entonces simplemente va, se devuelve, va y la busca y ejecuta lo que contiene esta función, que es simplemente un saludo de bienvenida. Listo. Entonces yo puedo tener argumentos, funciones con n.000 argumentos. Por ejemplo, esta función, defino una función, y aquí hay algo que yo hago mucho énfasis a mis estudiantes, porque yo lo viví en carne propia y porque yo lo he puesto a vivir en carne propia a los que vinieron después de mí, que es lo que llama el docstring, la documentación de código. Eso es algo que casi nadie hace, y esto salva vidas, muchachos. Es distinto cuando usted tiene un código así, que usted no sabe ni para qué es eso, no sabe con qué se come, no sabe quién es parámetro 1, no sabe quién es parámetro 2, ¿no? ¿Sí o no? A esto. Esta función imprime únicamente los valores de los parámetros que requiere A, B, solo hace eso. De entrada es parámetro 1, puede ser algo, de entrada parámetro 2, también puede ser cualquier cosa. Ve, chévere. Listo. Salidas, no hay salidas. Genial. O salida, un mensaje de salida. Ah, chévere. Entonces, es distinto cuando yo tengo esta documentación. Carlos, ¿y para qué eso? Cuando tú la ejecutas, el Python reconoce que usted ya ingresó esta función, y con este signo de interrogación, usted lo que está haciendo es preguntarle a la función: oiga, ¿qué hará mi función? Yo hice este código hace un año y no me acuerdo, pero como lo documenté, yo simplemente le digo, y él me aparece el docstring, véalo aquí, la documentación. Entonces, yo este código lo dejo de coger 1, 2, 3 meses, un año, pero cuando lo vuelva a coger, le digo, le pregunto, y automáticamente me dice toda la información. Genial. Si cuando yo me fui a hacer el posgrado hubiera tenido una ayuda de estos en el código que me pasaron, me hubieran ahorrado por lo menos 6 meses de mi vida. Lastimosamente no fue así y me tocó hacer todo. Entonces, mire, por ejemplo, voy a ingresar a mi función 2 argumentos. Entonces, lo único que hace es pasa los 2 argumentos, coge uno y lo almacena en parámetro 1, param 1, el valor de 2 lo retoma param 2, y aquí lo que hace es imprimir esos datos, y ya, así funciona la función. Es pasar argumentos. Lo mismo, usted va a calcular el seno de una función, pues usted lo mínimo que le tiene que pasar es cuál es el ángulo que va a calcularle el seno, el coseno, o sea, es exactamente lo mismo.
Entonces yo también le puedo decir con estos números, estos nombres de los parámetros, yo le puedo decir, no, el primer argumento va a ser el parámetro 2 y el segundo argumento va a ser el parámetro 1. No tengo idea para qué hacen eso, pero funciona y sirve, y ahí está. Listo. Mire que estas funciones no devuelven nada, lo único que hacen es imprimir valores, imprimir mensajitos de bienvenida, mensajitos de saludo, mensajitos. Pero lo importante o lo chévere de una función es que me devuelva datos, me devuelve información con el cual yo pueda coger los cálculos, o sea, me calcule algo, me lo devuelva, el ángulo, el seno de 37 grados, me calcule el seno, el ángulo, y después yo pueda seguir trabajando con ese valor. Sí, exacto, si no mandan, así es, sí. Entonces, miren una función sin retorno, con return. Entonces, con la palabra return lo que hace es, aquí defino la función. ¿Sí ven? Aquí lo que hace es, defino la función y la última línea es coger los cálculos o el cálculo realizado, que fue coger los dos argumentos y sumarlos, o sea, una calculadorcita rápida, y me devuelve el valor de la suma de estos dos elementos. Me devuelve el valor de la suma de lo que yo ponga aquí como argumento. Y aquí, cuando yo haga el llamado de la función, lo que va a hacer aquí al lado derecho es llama a la función, me devuelve el valor de la función y aquí lo capturo con la variable res, resultado, e imprimo el valor. Entonces, eso es lo que hace. Realmente el código es estas dos líneas, como tal. Mi programa son estas dos líneas, como tal son esas dos. Lo otro ya son las funciones. Bueno, profe, no, muy chévere, muy bacano, no, genial, interesante, pero ¿para qué realmente? Bueno, supongamos que yo esta operación la tengo que hacer muchas veces, muchas veces. Y supongamos que no sean solo dos líneas, que sean 50 líneas. Al tenerlo como si fuera una función, un bloque, lo único que yo tengo que hacer abajo en mi código es hacer llamados a esta función 50 veces, no más. A diferencia de que si tuviera que hacer esto, tendría que programar esto 50 veces y cada vez hacer los cálculos. Entonces, por eso es que utilizamos esta función, y esto es algo que nosotros hacemos todos los días. A nadie se le ocurre calcular el programa para encontrar la raíz cuadrada de un número, pero usted todos los días calcula una suma, calcula una multiplicación, y usted utiliza lo que llaman funciones. Eso es exactamente lo mismo. Listo, voy a dejarlo por acá. Ahí está para que jueguen, conversión, etcétera, etcétera. Cuando voy a devolver valores, no solamente uno, sino varios valores. Básicamente eso son funciones. Listo, entonces me disculpan. Algo importante que sí quiero que de pronto si se detengan un segundito es la parte de variables locales y variables globales. Pero no me detendré aquí más porque sí quiero avanzar para poder mostrar otro poquito, para preparar a lo bueno que va a ser la otra semana con Pandas. Quería avisar que la próxima semana lo más seguro es que nos acompañe otro profesor, que pues la idea es hacerlo en conjunto, que ustedes tampoco se cansen de mí. Entonces un profesor nos va a acompañar, un profesor también de la cadena de CBTI, de Ciencias Básicas, nos va a acompañar en la charlita, pero que tiene mucha experiencia con el manejo de pandas, y la idea es pues que entre todos pues nos vayamos conociendo y, como les digo, vamos haciendo comunidad. Entonces lo más seguro es que el profesor nos va a acompañar la próxima semana para la parte de pandas. Bueno, entonces puedo seguir acá. Aquí hay como números arbitrarios de parámetros para que ustedes también, o sea, pueden meter con estos asterisquitos antes. Ustedes pueden generar una función en donde algunas veces cuando haga un llamado necesita un parámetro, pero cuando tenga que hacer el siguiente llamado necesita 2 y el siguiente necesita 3, o sea, necesita cada vez parámetros o argumentos diferentes, entonces de cantidad.
Entonces usted utiliza esta estructura para que cuando se dé ese tipo de situación usted no tenga que crear una función particular para cada caso, sino automáticamente con esto lo resuelve. Bueno, entonces ahí les voy a dejar para que entiendan un poquitico esto. El que no entienda, pues entre en contacto, empezamos a conversar. Ahí está para que jueguen. Listo. Recursividad, mucho cuidado con la recursividad, ahí les queda. Y ya la parte de programación modular se los quedo debiendo, porque básicamente, bueno, veámosla porque eso es importante. Python está hecho de una gran cantidad de bibliotecas. Entonces yo tengo que importar esas bibliotecas. ¿Se acuerdan del ejercicio de la clase pasada donde yo tuve que poner esto elevado por a la punto 5? Pues yo me hubiera podido obviar esa parte, ¿sí o no? Si yo hubiera hecho lo siguiente: import math. Listo. Y al importar la biblioteca, que no librería, biblioteca, y en eso soy irreductible, yo ya puedo poner aquí entonces la siguiente math.sqr raíz cuadrada square root, abre paréntesis. No, ya estaba abierto el paréntesis, que era este. Entonces importo la función, la biblioteca math, pide los datos 3, 4, 5, calculo este y obtengo el área. Entonces ya no necesité elevarlo al cuadrado, elevarlo a la punto 5 manualmente, sino ya puedo utilizar una función que está dentro de un módulo. Entonces Python permite importar este tipo de bibliotecas. Y aquí ya donde empieza lo que se llama el ecosistema Python. Si entramos a la página de SciPy, podemos observar que Python, esta es una de muchas páginas, la parte científica tiene estos programas. Tiene el NumPy, que es para arreglos n-dimensionales, tiene una biblioteca científica propiamente, ecuaciones diferenciales y de ahí para arriba, tiene la graficación, tiene el IPython, que es el Jupyter, la versión anterior de ese es Jupyter, computación simbólica y nuestro queridísimo Pandas, que es para análisis de datos. Entonces aquí en SciPy van a encontrar todo eso, pero ellas importan básicamente desde acá. Entonces importo el módulo, import NumPy, y es muy usual en Python utilizar apodos, alias. Entonces importe NumPy y llámelo NP para hacerlo más corto. Usted le puede poner aquí el alias que quiera. Usted puede poner aquí Pepito y funciona. Usted le puede poner aquí importe NumPy como Carlitos y esa vaina funciona sin ningún problema. Pero la idea es que el nombre del apodo que usted le va a poner del alias sea una contracción de este nombre, hacerlo más cortico. Entonces la idea, y es usanza a nivel mundial, desde Colombia hasta Corea del Norte, que NumPy se ha llamado NP. Usted le puede poner el nombre que quiera y no pasa nada, pero si usted le pone otro nombre diferente a otro apodo distinto al NumPy, distinto de NP, la gente va a coger su código. Por ejemplo, usted pone Pepito, usted hizo un código que descubrió la cura del cáncer, pero le puso Pepito, la gente lo mira y no te van a poner atención porque no saben qué es Pepito. Entonces, chao. Cualquier persona que coja un código en Python y vea NP, automáticamente va a saber que utilizó las bibliotecas de NumPy. Listo. Entonces es aconsejable, no es obligatorio. Entonces una vez yo importo las bibliotecas matemáticas, entonces yo puedo o utilizar math
O sea, estas hacen básicamente lo mismo. La diferencia es que NumPy es mucho más grande, tiene muchas más funciones matemáticas, y MED es la biblioteca matemática básica por excelencia. Es la más basiquita, ahí hay de todo. Por ejemplo, las cargamos y con, por ejemplo, mt punto, con el punto doy tab y observe que él aquí, venga, yo me lo pongo aquí otro poquito más alto. Con el tabulador me aparece el listado, este menú contextual de las funciones que tiene. Vea, con una, dos, bueno, voy a ver, una y en dos ya recorrí todo. Vamos a ver cómo es NumPy. Ay, Dios mío. Con tab, mire, tiene las mismas que tiene MED y muchísimas más. Vea, todo esto son funciones que usted puede llamar desde NumPy. Profe, entonces, ¿qué es mejor? ¿Utilizo NumPy o MED? Pues depende, ¿qué va a hacer? Si va a trabajar intensivamente matemáticas, estadística y todo, pues bueno, puede ser buena idea utilizar NumPy. Pero si vas a utilizar calculitos como este de acá, por ejemplo, hombre, no vale la pena cargar la biblioteca de NumPy si apenas vas a utilizarlo para raíz cuadrada. Bueno, números aleatorios, funciones trigonométricas, el valor de E, constantes, pi, etcétera, etcétera. Está para que jueguen, y esa sería pues la parte de funciones. Terminemos o avancemos con el siguiente, que sería listas. Bueno, listas o estructuras de datos. Vamos entonces, hasta el momento lo único que nosotros hemos podido trabajar es que, por ejemplo, a un dato se lo asigno a una variable, otro dato se lo asigno a otra 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 variable. Entonces me tocó crear 1, 2, 3, 4, 5 variables para algo que se llama área triángulo. Entonces, lo mismo también, por ejemplo, nosotros tenemos en la universidad o en el banco o en el sitio de trabajo, ¿cómo imaginan ustedes que está organizada la información suya personal para la universidad? Que tiene 10.000 variables, ¿no? Tiene una sola variable que se llama, por ejemplo, Carlos Álvarez, o una sola variable que es mi número de cédula, y con ese número de cédula, con esa variable, integran o agrupan todos mis datos que tienen que ver conmigo. Entonces sería muy desgastante utilizar una variable por cada uno de los datos que tengo que guardar. Entonces uno utiliza lo que se llaman estructuras de datos. Python, al igual que los lenguajes de programación, manejan distintas estructuras de datos para distintos motivos. Python tiene básicamente tuplas, listas y diccionarios. Tiene otras, pero solamente para nuestro gran trabajo vamos a trabajar con esas tres: tuplas, listas y diccionarios. ¿Qué son tuplas? Pues tuplas es una colección de datos, lo que está aquí a la derecha, de diferente tipo. Aquí tengo un entero, aquí tengo una cadena de caracteres, aquí tengo un float, aquí tengo otra cadena de caracteres, y separadas por coma. Eso es lo que tipifica una tupla. Ahí ya tengo una tupla. La ejecuto y le pregunto qué tipo de dato es mi tupla, y el Python me dice es una tupla. Se recomienda, pero no es obligatorio, que los datos en una tupla estén entre paréntesis. Entonces, mire que si yo encierro estos datos entre paréntesis, sigue siendo una tupla, y sigue siendo la misma tupla, con o sin paréntesis
es una tupla, porque lo que tipifica la creación de la tupla son datos separados por coma, pero se aconseja que los separes o que los arrejunte con paréntesis. ¿Para qué? Para no hacerlo sentir mal con las otras estructuras de datos, que si hay que hacerlos, arrejuntarlos con algo. Ahorita les muestro. Listo, entonces estos son tuplas, simplemente son tuplas. ¿Cómo hago la consulta a una tupla? Lo mismo, se hace por el índice. Este dato está en la posición 0, este dato está en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Este dato está en la posición 0, o se dice también tiene índice 0. Este dato está en la posición 1 o tiene índice 1, posición 2 o índice 2, y así. ¿Listo? Entonces yo hago una consulta o extraigo información de mi tupla ya de la siguiente manera. Llamo la tupla, pues el dato de la tupla, el nombre de la tupla, perdón, y entre corchetes coloco el índice de la posición del dato que quiero extraer. Entonces, por ejemplo, yo sobre otra tupla, dos datos, 9, Samis, false, otro, yo quiero extraer el dato que está en la posición 3, y ese dato es 0, 1, 2, 3, el nombre de mi perrito, Samis. Lo almaceno en dato tupla e imprimo, y efectivamente salió Samis. Así es como yo hago lo que se llama consulta. Voy al dato, voy con este dato, con el índice, entre corchete, repito, nombre de la tupla, entre corchete este. Si yo le cambio el nombre de la tupla, por ejemplo, por mi tupla, y le digo en la posición 3, entonces me muestra de mi tupla este. Perfecto. Para saber qué puedo hacer sobre la tupla, bueno, yo qué puedo hacer, puedo sumar, restar, ¿qué puedo hacer en una tupla? Entonces simplemente digo el nombre de mi tupla, punto, y aquí me van a aparecer los métodos o operaciones con las que yo puedo trabajar. No puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque yo pasé muy rápido por acá y no les dejé leer. Y una de las características más importantes que tiene una tupla es que estos datos, una vez creada la tupla, no se pueden modificar. Son invariantes. Al ser invariante la tupla, yo no puedo modificar un dato interno. O sea, quedó cerrado, quedó bloqueado. Al ser invariante, yo no puedo adicionar otro dato, o yo no puedo borrar datos. Esto yo no puedo hacer, porque las tuplas son invariantes. Eso es muy bueno si usted necesita coger sus datos y que queden encapsulados dentro de una estructura que más abajo nadie pueda llegar y modificarla. Eso es bueno por ese lado, pero es malo porque, hombre, si yo necesito que eso crezca, si los niños crecieron, y no se puede. Entonces tengo que buscarme otra estructura. Esa estructura son listas. La lista es exactamente pero diferente a una tupla. Son datos de diferente tipo, caracteres, enteros, float, etcétera, etcétera. Pero la diferencia radical, separados por coma, pero la diferencia radical es que están enmarcados dentro de corchetes. Dentro de corchetes. Mientras que la tupla era opcional los paréntesis, en las listas es obligatorio el uso de corchete. Entonces, si yo cojo esto y pregunto en mi lista, efectivamente esto es una lista. Pero si yo por cualquier razón le pongo son paréntesis, observe que automáticamente se convirtió en tupla.
Listo, automáticamente se convirtió en tupla. Esa es la gran diferencia, entre comillas, desde la perspectiva de visual. Ahora bien, ¿qué puedo hacer con una de lo mismo? Puedo hacer para determinar un dato, igual que una tupla, yo lo hago a través de el índice. El índice empieza en 0, 1, 2, hasta n-1. ¿Cómo hago consulta? Pues observe, 0 es el primer dato. O lo mismo, si yo empiezo desde -1, entonces él empieza -1, -2, -3, hasta -7. Entonces, estas dos estructuras son exactamente las mismas. Es decir, estas dos son lo mismo. ¿Listo? ¿Qué ventajas o qué diferencias tiene las listas respecto a la tupla? ¿O qué método les puedo yo aplicar a la lista? Escribo mi lista, el nombre de la lista, punto, y observe que él me deja adicionar elementos, me deja limpiar la lista, puedo copiarla igual que la tupla, puedo contar igual que la tupla. Estos dos son los que podía con tupla. La tupla es un arreglo, la lista es un arreglo, un array. No. Ya les voy a explicar ahorita más adelante la diferencia entre lo que sería un arreglo y una lista. Desde la perspectiva de Python son dos cosas diferentes. Un array es una entidad matemática, como un vector, mientras que una lista es un conjunto de datos. Un array, y eso lo utiliza NumPy, un array puedo hacer conteos matemáticos, numéricos, puedo sumar, mientras que una lista no. Lo vamos a ver ahorita si tenemos un poquito de tiempo. Entonces, con las listas yo puedo eliminar elementos, remover, puedo ordenarlo, puedo cambiar la lista de mayor a menor, de menor a mayor, etc. O sea, con la lista es mucho más versátil. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a dejar una serie, por ejemplo, cómo adiciono elementos a una lista. Por ejemplo, aquí print y ejecuto. Mire que inicialmente la lista era de 1, 2, 3 y a la lista le puedo adicionar unos elementos. ¿Sí ven? O sea, adicioné estos elementos 1, 3, 5, 7, 9. Puedo eliminar elementos de la lista. Por ejemplo, eliminé de mi lista, eliminé el dato que estaba en la posición 5. Por allá arriba está ese dato. Entonces yo puedo adicionar, puedo quitar elementos, puedo ordenar, puedo hacer una gran cantidad de cosas con la lista. Ahí queda para que la miren con calma. Y yo puedo también hacer lo que se llama un slicing, un particionado. Imagínense en un pan tajado. Yo puedo coger las primeras tajadas o tajadas intermedias, un bloque de tajadas intermedias, o puedo coger la primera tajada, la tercera, la quinta, la séptima, la novena. Yo puedo hacer todo este tipo de cosas con este método que se llama slicing, particionado. Pero miren que la estructura es exactamente la misma que teníamos del range, solo que aquí es donde yo me equivocaba. Aquí es con dos puntos, mientras que range era con coma, porque range es una función y esto aquí es un método, por decirlo de alguna manera. Start, stop, step. Listo. Estructura de control. Recuerde que por aquí nosotros vimos en range, cuando vimos range, vean acá, start, stop, step. Cuando es función son con coma, se separa con coma, pero cuando es slicing particionado, cuando es una lista, es con dos puntos la separación. Listo. Entonces puedo hacer eso. Jueguen para que miren esto. Yo puedo entender una lista como si fuera cadenas de texto también. O sea, una cadena de texto es igual a que si fuera una lista. Yo puedo tener listas dentro de listas, listas anidadas, ¿sí o no?
Y la pregunta del compañero Jonathan Hernández, miremos aquí. ¿Cómo sería esto? Esto es una suma, uno diría 1, 2, 3 más 4, 5, 6. Si estamos viendo, por ejemplo, lo que vimos nosotros en física con suma de vectores, lo ideal sería 1 más 4, 2 más 5, 3 más 6. Pero si yo hago esto, la operación suma no es una suma, sino esto se convierte en concatenación. Por eso, esto no se considera ser un arreglo, no es un array. Array es otra cosa y necesitaríamos una estructura, por ejemplo, llamar a NumPy. NumPy, como aquí dice, Base N-Dimensional Array. Aquí se utilizan listas, pero desde la perspectiva de arreglo. O sea, aquí son entidades matemáticas con las que yo puedo. La lista, entendámoslo, simplemente son como unas cajitas en donde yo ordeno datos, como un cajón donde yo ordeno la ropa, las medias, los pantalones. Eso, muchas gracias. Arreglos o matrices, pero vuelvo y repito, array o matrix, la connotación, la concepción de array o matrix es que son entidades matemáticas que yo puedo operar entre ellas, puedo hacer operaciones aritméticas entre elementos, mientras que aquí yo no puedo hacer operaciones a menos que obligue a hacerla, que por ahí debo tener un ejemplito, ¿sí o no? Algo que sí me gustaría que le prestaran mucha atención y la podemos traer a colación los gomosos para la próxima semana es lo que se llama la list comprehension. Una herramienta potentísima para generar listas de forma automática. Y es un ciclo for dentro de una lista. Es un ciclo for dentro de una lista. Y lo que hace es genera una lista de una manera muy rápida y me obvia, me quita. Vea, por ejemplo, veamos este sin list comprehension. Voy a coger estos valores y los voy a convertir a Celsius, de Celsius a Fahrenheit. Entonces, para tengo que entrar a hacer un ciclo, generar el Fahrenheit.append, el método de adición, para poder generar otra lista, bla 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 bla, esto, una lista de grados Fahrenheit. Pero si lo hago con list comprehension, obtengo exactamente el mismo resultado, que es una lista, pero en una sola línea, mientras que aquí me toca utilizar cuando menos 4 líneas. Si yo los voy a contratar a ustedes y les digo hágame una prueba de conocimientos, y llega Pepito y me hace esto y obtiene un resultado válido, pero llega Pedrito y me hace esto y obtiene el mismo resultado válido, adivinen a quién voy a contratar. Bueno, perfecto, muy bien la adivinanza, listo. Entonces préstele atención al list comprehension. Y aquí tenemos unos ejemplitos ya resueltos para que jueguen y empiecen a manipular. Muchachos, discúlpenme lo apretado, pero yo creo que logramos avanzar hasta dejarlos a ustedes. Nos quedó faltando un NumPy. Voy a hablar con el profesor Sebastián y a ver si entonces la próxima semana trabajamos entre NumPy y Pandas. Listo. Les agradezco la presencia de todos ustedes, la paciencia. Espero de verdad que se animen, espero que aprovechen mucho la información que se les facilita a través del GitHub. Búsquenme, moléstenme. Yo sé que no tenemos tiempo, ustedes no tienen tiempo, yo tampoco tengo tiempo, pero hay algo muy maluco en mí, que es que yo soy un gomoso de esto y yo saco el tiempo. Entonces ahí tienen, muchachos, para que aprovechen la información. Es una información libre, hagan comentarios,
destrocen eso, propongan ideas. Listo. Las listas son, no, podemos tener lo que se llama nested list, listas anidadas, listas de listas. Entonces yo puedo tener por aquí, más arriba, por ejemplo, una lista dentro de una lista, y eso es lo que sería una matriz. Pero sí, básicamente las listas son unidimensionales. ¿Qué se me hizo? A ver acá. Las listas son unidimensionales en principio, pero yo puedo tener listas de listas o dentro de una lista una tupla. Entonces mire, esta sería una matriz, por decir algo. O sea, yo puedo hacer esa construcción de listas. Muchachos, no se me vuelen, les pido el favor, ya voy a conver el registro de asistencia para los del CIPAS. Este es el registro de asistencia para los del CIPAS, para que por favor lo diligencien y tengamos pues un registro y no nos regañen. Listo. Muchachos, muchas gracias. Por favor, diligencien esta información antes de cerrar, antes de salirnos. Yo ya les pasé mi Skype. Venga, yo se los vuelvo a pasar para los que de pronto me dicen que no me encuentran, como que yo soy muy difícil para encontrar. Me buscan directamente por acá. Ese es supuestamente mi contacto directo de Skype, ahí no hay pierde. Gonzalo, con gusto búscame mañana o en estos días y sacamos un ratico para que lo organicemos. Y recuerde que siempre podemos trabajar con Google Colab, para que yo sé que la instalación es chévere, ¿sí o no? Pero si de pronto es una cuestión de tiempo o algo, pues hombre, siempre nos queda la alternativa de Google Colab. Búsquenme con gusto pues para cacharrear. O sea, la idea es, como les digo a ustedes, generar comunidad y proyectos e ideas. Es lo único que tenemos. Trabajos de grado, o sea, la idea es que se junten a nosotros y avancemos. Bueno, estudiantes, profesores, asistentes, muchas gracias. Hoy hubo un poquito menos que la semana pasada, pero bueno, es la dinámica propia de todo tipo de situaciones. Pero bueno, recuerden, dentro de 8 días a la misma hora, la última sesión nos va a acompañar el profesor Sebastián. Entonces ya están empezando a entrar compañeros de alguien nos está solicitando, creo que ese era el otro profesor. Entonces mejor vámonos, que ya nos están sacando. Bueno, muchachos, muchas gracias. Voy a dejar de parar la grabación, para detener la grabación. Tan pronto la tenga, se las comparto. Y a todos ustedes, entonces, muchas gracias. Y nos vemos entonces dentro de 8 días a las 4 de la tarde para la tercera sesión. Y conformemos equipo y avanzamos. Listo. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseo una feliz tarde. ¿Qué pasó ahí? Profe, yo todavía tengo hasta las 6 de la tarde. Sí, venga, yo paro también la mía.